Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz y semana tras semana ocurren muchas cosas. El ritmo es vertiginoso y como siempre tenemos voces diferentes. Pero antes de presentar las voces del programa al día de hoy, hagamos un breve resumen. La semana pasada asumió Sergio Tomás Massa como ministro de Economía, donde se unificaron carteras, y me refiero a la cartera de producción, la cartera de agricultura, y esto de alguna manera genera muchas reorganizaciones, y mucha gente que tenía como referentes a producción, agricultura, dice, bueno, ¿cómo tenemos que reconfigurar todo para volver a encauzar los planes de acción que estamos realizando? Si seguimos con el nombramiento de Sergio Tomás Massa, por otro lado se habló de los temas energéticos que requieren insumos de 2.000 millones de dólares mensuales, donde con la fotografía de esta semana, que es hay escasez de dólares en el Banco Central, el titular del Banco Central salió a mencionar, podemos manejarnos con esta estructura porque en otras circunstancias no teníamos dólares y lo pudimos resolver. Y a partir de ahí los medios de comunicación instalando, bueno, distintos mensajes. El mensaje más claro es, parece que la salida de Martín Guzmán intempestiva generó un desorden en distintas áreas de la economía, incluso en el cumplimiento de reservas que exigía el Fondo Monetario Internacional. Yendo al tema energético, crisis energética que hay en el mundo. Crisis energética donde en Alemania restringen el consumo de gas y de luz. Donde en Inglaterra dicen que está prohibido llenar las piscinas, la pileta de natación. Crisis energética que ha ocasionado que, por ejemplo, Volodymyr Zelensky ha frenado el paso de un buque de gas que proveía de este insumo para la Comunidad Económica Europea. Realmente estos son los coletazos de la guerra, coletazos que han generado inflación. Inflación que, por ejemplo, en Chile se dio a conocer que fue la inflación más alta de los últimos 28 años. Y cuando digo inflación más alta de los últimos 28 años, un dato que hay que tener en cuenta, la inflación no tiene efecto sumatorio, tiene efecto multiplicador. Y cuando digo efecto multiplicador, Chile triplicó su inflación, con la misma tendencia ocurrió en Estados Unidos, lo mismo ocurre en Italia, en España, este crecimiento exponencial que tiene la inflación. Y por otro lado, la República Argentina. La República Argentina, donde ustedes ven que las proyecciones de inflación son muy, pero muy altas. Cuando hablamos de inflación, la primera pregunta y la primera reflexión que la vamos a plantear hoy en el programa, que tenemos un referente de la Confederación General Económica de la República Argentina, es, bueno, hubo una suba de precios muy alta durante el mes de julio, pero ya la Confederación Argentina de la Mediana Empresa dio un indicador que cayó el consumo de la pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, en alimentos y bebidas. Y esto no deja de ser un dato preocupante. Y también cayó el consumo en el sector textil. Entonces, se empiezan a ver ahora los efectos de la inflación en el consumo. ¿Qué es lo que dicen los referentes del sector empresario? En instante lo vamos a plantear aquí. También tenemos un politólogo que nos va a acompañar. Y bueno, un poco es cómo podemos relacionar la figura de Sergio Massa, el apoyo político que parece tener por parte de la vicepresidenta y por parte del presidente de la Nación, un Sergio Massa que de alguna manera hizo bajar un poco la temperatura de los mercados. Yo digo, mejoró la sensación térmica. La temperatura la conoceremos en el transcurso de algunos meses. ¿Por qué? Porque queda pendiente la visita con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con un fondo de Qatar, con el Club de París, donde de alguna manera prometen que van a ingresar dólares para poder descomprimir este contexto. Un contexto donde uno dice, ¿para qué vas a mirar el dólar blue? Y después te das cuenta que el dólar blue termina marcando la temperatura de los otros dólares, de los dólares financieros. Dólares financieros donde una parte del sector empresario o los formadores de precios o los grupos económicos concentrados trabajan en esa dirección fijando precios. Por eso, hecha ya la introducción,
vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Está Marcelo Fernández, presidente de La Cejera. Muchas gracias por venir al programa. No, Gustavo, gracias por la invitación. Bueno, y en la otra parte del estudio, a ver si lo podemos tomar ahora, está Nicolás Mujico, que es politólogo. También, muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, yo le propongo a todos ustedes, comencemos por un referente del sector empresario, ¿sí? Marcelo Fernández. A ver, Marcelo, contanos un poco, bueno, ¿qué es lo que estás viendo ahora? El hecho de la inflación, si está castigando el consumo. Vos sos un hombre que viene del sector textil y vimos algunos indicadores que está cayendo el consumo. Bueno, sí, la situación es preocupante. La inflación nosotros nunca nos beneficia a la pequeña y mediana empresa porque, como siempre decimos, somos el fiambre, el jamón o el queso, como se quiera, de los dos panes. El primer pan es nuestros proveedores de materias primas, que son por lo general monopolios o oligopolios o alguien que tiene mucha preponderancia en el mercado interno, con lo cual hay que morir en ellos. A ver, algún ejemplo. Y bueno, por ejemplo, vos podés tener los productores de algodón, los productores de hilados para el sector textil, vos tenés... ¿Son monopolios o oligopolios? Y son monopolios, claro, los proveedores, los productos químicos. Sí. No hay muchos que proveen hay productos dos o tres, químicos, nada por más. eso digo. Entonces, vos tenés DuPont, por dar un nombre. Para darte ejemplo, ¿no? Ellos son monopolios y vos tenés que morir para comprarles. Entonces digo... ¿Y esos productores que vos decís, te toman al contado con liqui o al dólar oficial? No, ahora se está moviendo un dólar que ellos estipularon que era el dólar de reposición por la carga financiera, ¿viste? Ese que dijo que hay que financiarse a 180 días. Aquellos que son importadores estaban tomando un dólar de 180, 185, 190. Bien. Que no es el oficial. Claro, que no es el oficial. Y después tenemos, como te decía, y después tenemos al consumidor, que si vos te vas de precio, no te compra. Sobre todo lo que hacemos las pymes, que estamos fuera de la cadena alimenticia. Vos sabés que lo hemos remarcado muchas veces en tu programa. Nosotros somos productores, los que estamos en Cejera, el 95% de las empresas, que no está dentro de la cadena alimenticia, con lo cual la gente puede prescindir de lo nuestro y dejarlo en la vidriera, dejarlo en la góndola, dejarlo en el estante y decir, no me lo compro porque es caro. Pero cuando va al hipermercado no puede decir esto. Claro. Entonces, nosotros no nos podemos mover tan fácil con esto de la inflación porque no podemos acompañarla en los precios. Tenemos que estar viendo cómo se comporta el mercado. Y como te dije, muchas veces nos dolarizan las materias primas y nosotros tenemos que vender en pesos financiados a nuestros clientes. Entonces la inflación no nos beneficia. Espero que este índice de julio fue alarmante. Sabíamos que iba a ser así por todo lo que había ocurrido. Esperemos que, bueno, no solamente el de agosto sea menor, sino que, como vos decías, con la expectativa que se pueda generar y la temperatura que genere a lo largo de los meses en el mercado, que realmente sea positiva, esto baje y nos permita, bueno, empezar a ver una posibilidad en 2023 sin esta espada de Damocles que es la inflación para las pymes y para los trabajadores, ¿no es cierto? Yo la pregunta que te quiero hacer está vinculada, mira, se dio a conocer la inflación, como comentaba, la inflación de Chile, que fue la más alta en los últimos 28 años. Uno dice, ¿para qué tomás Chile? Bueno, tomamos Estados Unidos o tomamos Europa. Muchos países triplicaron la inflación. Sí, claro. ¿Sí? El presidente de la Nación, motivo por el cual no se justifica los errores cometidos, dijo, recibimos una inflación del 54%. Es un dato, aparte de una base, donde él prometió reducir la inflación, objetivo que no se logró, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ves vos como empresario, bueno, la posibilidad de que esto se revierta? No, bueno, el mundo, como vos dijiste, tiene inflación. Lo que pasa es que obviamente no los índices los números que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, si partimos de lo que vos decías, que se recibió un gobierno con el 54%, claro que es muy difícil bajarla, digamos, en 2 o 3 años. Lamentablemente es así. Por más que algún sector de la oposición diga, bueno, es justificación del oficialismo, pero con pandemia, donde hubo que emitir... Con emisión. Hubo que emitir... Para salvar a las empresas. Y está justificado. Y para salvar a la gente. No, a la gente y las empresas. Pero por eso digo, este fenómeno, a ver, que nosotros politizamos todo, nos encanta politizar, bueno, después seguramente lo va a explicar mejor, pero nos encanta politizar cualquier situación, es cuestión política, sobre todo cuando uno no es gobierno y es oposición, para criticar, no para construir. Digo, uno no quiere decir que está bien que tengamos esta inflación, pero me parece que entre todos deberíamos colaborar. Yo no veo a toda la sociedad comprometida con el hecho de la inflación porque nosotros permanentemente convalidamos precios. Fíjate que la gente, como decimos siempre,
nunca la vemos entrar con el changuito vacío al hipermercado y salir con el changuito vacío. Esto, porque dice, no, es un horror, no compra. No, pues tiene que comer. Pero sí vemos que deja muchos productos al lado de la caja registradora porque se vulneró su, o se vulneró su tarjeta de crédito, de débito o el efectivo. Con lo cual, ese consumidor ya quedó comprometido para poder comprar lo que hacemos las pequeñas y medianas empresas. Hablo de juguetes, de calzado, de marroquinería, de indumentaria, de ópticos, de gráficos, de vidrio, de papel. Bueno, todo lo que hacemos fuera de la cadena de valor alimenticia, con lo cual es preocupante. Esperemos no solamente que este fenómeno mundial se reduzca, que la pandemia ceda, con lo cual esto aparentemente estaría cediendo, si bien hay unos rebrotes, ya no son tan mortales como tuvimos en el 2020, o sea, que provocan tantas muertes, pero me parece que la verdad que este fenómeno mundial replicado en la Argentina, bueno, deberíamos entender que no es un tema solamente de un gobierno, sino que es del Estado y que es mundial. Y que deberíamos trabajar entre todos para ver con expectativa buena y positiva cómo en el 2023, que va a ser un año electoral, no nos olvidemos de esto, porque en la Argentina los años electorales son terribles. Bueno, con la complejidad y sabiendo que es un cambio de presidente, no es un cambio solamente de legislativo, sino que es un cambio de presidente y gobernadores e intendentes. Bueno, eso va a traer un año realmente movido, donde sabemos que obviamente las chicanas van a existir. Así que pienso que es el momento clave para empezar a bajar la inflación, para que por lo menos la discusión política pase por otro lado y no sea el tema económico, como siempre, y el tema financiero, un eje de discusión que venimos hace años teniendo y que podamos discutir lo productivo y laboral, que lamentablemente está debajo de la mesa en este momento porque todo el mundo habla del económico y financiero, Gustavo. Para después, vamos a hacer un análisis político con Nicolás Mujico, pero te dejo como interrogante segmentación de tarifas y demás. Vengo hablando en distintos programas sobre el consumidor, pero quiero que me digas el tema de las tarifas y las empresas, cuál es, si hay preocupación o no, pero en instantes. Dale. ¿Te parece? Bueno, y en la otra parte del estudio, ¿sí, Nicolás? Bueno, le vamos a preguntar a Nicolás Mujico, bueno, cómo está viendo este escenario, el rol de Sergio Massa. Sabemos muy bien que la coalición triunfante estaba integrada por Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, que obtuvo un resultado electoral, lo cual no le quita legitimidad a que tenga peso la participación de Sergio Massa. Sí, efectivamente son los tres actores grandes que tiene el Frente de Todos, Cristina, Alberto y Massa. Siempre fue así. La pregunta podría ser ¿por qué Sergio Massa acepta este baile? Claro, o provoca este baile, digamos, acepta este desafío. El baile vino... Acepta este desafío, digamos. Evidentemente hay una apuesta política. Y evidentemente esa apuesta política genera efectos en los otros jugadores. ¿Me permites un segundito? Sí. Yo te interrumpo con este comentario porque digamos que en Argentina una semana es un siglo, ¿sí? Hace 3 semanas los medios de comunicación habían instalado que Alberto Fernández no terminaba su mandato. Ahora vos me estás diciendo, bueno, tiene Sergio Massa legítimas ambiciones políticas. Y ahora la oposición está preocupada, está preocupada con las medidas económicas que toma Sergio Massa, porque en principio no distarían mucho, salvo de la extrema derecha que pide medidas durísimas, ¿no es cierto? Bueno, contanos un poco. Sí, es como que le dio una cara nueva desde el punto de vista político a la coalición Frente de Todos. Hay que ver, la cara nueva sería la sintonía fea, ¿no? Estar dispuesto a hacer en vez de la sintonía fina, la sintonía fea. Ah, la fea. Sí, que sería ajustar tarifas, algún tipo de ajuste que podría provocar consecuencias en el sector electoral del Frente de Todos propio, ¿no? Provincia de Buenos Aires y demás. Pero fuera de eso, también es cierto que es el primer actor político con votos propios, 2, 3 millones, no sabemos cuántos votos tiene Massa, que acepta el desafío de ser, en este caso, ministro de Economía, y que pone un freno a Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué sentido? En el sentido de que no puede Cristina defenestrarlo públicamente, porque sería defenestrar el Frente de Todos, sería ir contra todo. Y en este caso se genera una situación velada, porque el apoyo se dio, en principio, velada de duelo, ¿no? Efectivamente, esta vez sí hay un duelo, porque el que está enfrente no es alguien
que no tiene votos o que no tiene representación política. Entonces, en ese sentido, la posición de Cristina es necesariamente más cuidadosa, un silencio estratégico podríamos llamarlo, pero que tiene que ver con que de ir contra este ministro de Economía podrían verse afectadas sus pretensiones políticas futuras, ¿no? Teniendo en cuenta que ella, Cristina Fernández, la Cámpora, Máximo, el bastión electoral de la provincia de Buenos Aires. La provincia. No es pensable el futuro del kirchnerismo sin una victoria electoral en la provincia. Sí, quizá sin una victoria electoral nacional, pero sin una victoria electoral en la provincia es impensable. ¿Pero vos considerás que la presencia de Sergio Massa lo puede afectar en la provincia? ¿O Sí. ellos piensan, ojalá que a Sergio Massa le vaya bien para nosotros sostenernos en la provincia y veremos después quién confluye? No, que es imposible que se pueda ganar una elección sin el principal actor de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que es Sí. Sergio Massa, que no tuvo una elección extraordinaria, pero que tiene un peso importantísimo en la primera sección electoral y sin esos votos no se gana. Sí. Con lo cual, no pueden públicamente ir contra Sergio Massa. Creo que la posición, Cristina es un actor racional, no es una persona que no sepa hacer política, No, efectivamente. sabemos, a ver. Entonces, creo que dicho por la oposición, es un cuadro político. busca Sí. que la realidad desmienta a Massa. ¿Cómo? Creo que busca que la realidad lo desmienta, más que ella a través de sus posiciones políticas. El trabajo que tiene que hacer es complicado. La realidad va a ser muy difícil, sobre todo para los sectores más vulnerables. Entonces creo que busca ese silencio, lo que atrapa es que en realidad busca que la realidad desmienta las ambiciones políticas de Massa, que son muy complejas. Tanto como decir que nunca un ministro pasó de ministro a presidente. Eso nunca ocurrió en la Argentina. Con lo cual, y no es algo que Massa desconozca. Claro. Massa sabe perfectamente que no hubo un solo caso ni de presidente ni de candidato derrotado que salte del gabinete a la Casa Rosada. Con lo cual, hoy leía una nota de Beatriz Sarlo que decía que le reconocía el mérito de saber esperar, de no pretender llegar en un día. Entonces, hay que ver cuáles son las apuestas políticas de Sergio Massa, que podrían no tener que ver con el 2023. A ver, ahí está. Quiero arrancar con eso, apuesta, porque algunos medios se instalaron. Bueno, Sergio Massa, su Scioli, aspiración. Mansur, Mansur, todas las semanas hay un candidato nuevo. Exactamente, pero ¿qué Sergio Massa apuesta con esto al 2023? Primero sabe que cuando asume, el día que asumió, dólar a 3.50. Segundo punto que sabía es, se hablaba de la cuenta regresiva del Frente de Todos. Tercer tema, cuando recibís un país fuertemente endeudado. Si querés, le sumamos, le quitamos la guerra y la pandemia. Un país fuertemente endeudado. Compromisos que hay que cumplir. Y sin un dólar donde no podés hacer muchas políticas de redistribución, es como dice, me toca bailar con la más fea, tuve una carrera política toda la vida, que la gente vea si tengo o no tengo cualidad de liderazgo. ¿Puede ser esa lectura o no? ¿O solamente la lectura es, quiere ser candidato a presidente y por eso se metió? Yo creo que no quiere ser candidato a presidente. Vuelvo a esto, nunca un ministro saltó ni a la candidatura, ¿no? Sí, Angelós sí. Menem, Bordón Masachesi, De la Rúa Duhalde, Kirchner, Menem. Tenía aspiraciones, ¿no? Domingo Siempre Cavallo, vienen del poder legislativo. Tenía aspiraciones Domingo Cavallo. Cavallo en el 99 sacó el 10%. Sí, pero tenía aspiraciones, digo. Digamos, creo que siempre hay un candidato con territorio provincial o un candidato legislativo. Una intuición que tengo es que quizá había una estrategia política que en el peronismo siempre fue muy exitosa, ¿Cuál? que fue la relación del interior con la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál fue esa relación? Bueno, buscar que un candidato del interior busque un hombre de la provincia de Buenos Aires para que lo acompañe y después apalancar su candidatura a gobernador, digamos. Menem Duhalde, Duhalde después se transforma en gobernador, Rucauf igual, Kirchner Scioli, después Scioli logra. Eso se quebró, lo quebró, esa lógica política muy exitosa, la quebró Cristina Fernández de Kirchner cuando, siendo una mujer de la provincia de Buenos Aires, propone un candidato del interior, o por lo menos la desdibujó, y luego la quebró efectivamente. Hablemos UCR, Mendoza, Cobos. Claro. Y después la quebró más aún cuando lleva un hombre de la provincia de Buenos Aires con un candidato de la ciudad, que era Vudú. Quizá había una segunda jugada que el lawfare o lo que sea la trabó y terminó Vudú con causa preso. Bueno. En el 2015 Zanini probablemente es el cordobés menos representante del peronismo cordobés, claro. Con lo cual eso no era un candidato aceptable. Y en el 2019 dos hombres de
un hombre de la Ciudad de Buenos Aires con una mujer de la provincia de Buenos Aires. Esa lógica se quebró y fue una lógica muy exitosa. Creo que los gobernadores se están cuidando mucho de no dejar los dedos marcados en este momento particular, ¿no? Y que están dejando hacer. Pero a mí no me resulta bastante fácil de pensar que Sergio Massa sale a hablar y todos los gobernadores se le ordenan. Pasó con Perotti, que tiene una realidad particular muy especial, porque la provincia de Santa Fe tiene problemas muy especiales, porque hay un ministro santafesino que no es de él, el presidente de bloque es santafesino, pero no es de Perotti. Tiene una realidad particular y el primer acto de Massa fue ahí razonablemente. No sé si Schiaretti toma una posición similar. Creo que no. Schiaretti no, es un gobernador poderoso, pesado, y no lo veo, digamos, aceptando un liderazgo que no le resulta natural, ¿no? Entonces creo que quizá la estrategia todavía no develada es un paso más para lo que viene, ¿no? Que no sabemos qué va a ser, pero que no tiene que ver con las miradas cortas de todos buscan la presidencia. La buscan, pero cuando corresponda. Sí. Quizá no es ahora. Bueno, a ver, lo dejamos para después. La oposición, están todos ahí. Queremos la presidencia desde María Eugenia Vidal. La última semana, ni hablar, obviamente, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, el candidato Facundo Manes, el gobernador de la provincia de Jujuy. O sea, en ese escenario es como todavía están en, ¿cómo podemos decir?, en el barro, ¿no? Por ahora. Pero vamos al sector empresario. Sector empresario. A ver, dos preguntas puntuales para Marcelo Fernández. Uno, el tema de tarifas. ¿Qué va a pasar con las pymes o qué preocupación tiene? Porque realmente es fundamental. Parte de los costos industriales son las tarifas. Y la otra pregunta, paritarias, ¿no? A ver, Marcelo, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, nosotros con tarifas, obviamente estamos esperando ver la posibilidad, porque primero se habló de las residenciales, ¿no es cierto? Claro. Aquellos que son electro y gas dependientes, estamos pidiendo a ver que no haya aumentos, por lo menos de ser posible ninguno. Pero si tiene que haber, que no nos olvidemos que nosotros venimos de un 3.000, 3.500% de aumento en el gobierno anterior, sí, que nos quitó realmente mucha competitividad a muchas de las empresas que, como te dije, son gas o electrodependientes. Nosotros hicimos desde SGR un comunicado pidiendo que se atienda esto, la posibilidad de, bueno, aquellas que tenían un subsidio, a pesar del aumento, que no se le quite el subsidio, porque si vos le quitas el subsidio y encima le aumentás, estamos hablando de un aumento muy importante. Estamos en un momento que estábamos saliendo. ¿Al día de hoy? No, todavía no. Por eso digo, solamente se habló de lo residencial hasta ahora. Estamos esperando a ver, hemos sufrido aumentos ya, hemos tenido aumentos en el sector, esto hay que decirlo. ¿El mismo promedio que el residencial, que hasta ahora tuvo un 20%? No, nosotros tuvimos más. Nosotros en algunos casos ha aumentado un 50, 60%. Entonces, realmente es preocupante, porque, como te dije, si vamos a tener ya con ese piso otro aumento más, en este momento que estábamos saliendo, ¿no? Porque la realidad indica que el último trimestre del 2021 y el primero de 2022 hablaban de un crecimiento del sector productivo. Bueno, ahora esta crisis inflacionaria, lo que fue todo lo que provocó el cambio de ministro y bueno, todo lo que sabemos, obviamente, como vos decías, trajo un freno. Lo que decías del freno de alimentos y bebidas, pero es obvio, si vos vulnerás el bolsillo del trabajador, por más que la gente necesite alimentarse, va a buscar otras alternativas. Claro. Antes vos tenías un consumo por ahí, un ticket de un promedio de un supermercado, sobre todo de los de barrio, era 2.000 pesos. Llegó a bajar a 600. O sea, el ticket promedio, ¿no? Claro. Porque la gente va y compra una manteca, o compra una leche, o compra un paquete de arroz, un paquete de frío y se va. Antes por ahí llevaba 2, 3 cosas o 4 cosas, y esto hacía que el ticket tuviera un promedio más alto para sobre todo los autoservicios mayoristas, los de origen chino, los almacenes, lo que son los de negocio de proximidad. Entonces, es obvio que una baja del consumo. Por eso digo, hay que atender muchas cuestiones. Sé que es un momento difícil. Bueno, tenemos un ministro hoy que va a tener varias áreas. Va a tener la economía, pero también producción y agricultura. Va a tener que atender muchos frentes. Es mucha responsabilidad. Creo que está armando un equipo. Él conoce mucho al equipo que está formando, lo conoce mucho al Vasco de Mendiguren, ya fue diputado del Frente Renovador, viene trabajando con él desde 2013. Y para cerrar, ¿cuál es tu opinión del Vasco de Mendiguren? No, a ver, es alguien que ama la producción, lo dice
en O sea, cuanto te da a lugares a vos va. como empresario, ¿te da cierta expectativa? A ver, yo lo que más descarto del Vasco es que por lo menos no es un técnico raso, es decir, que entiende al sector empresario porque fue presidente de la Unión Industrial, porque ha tenido diálogos con los diferentes sectores productivos y de pequeña y mediana empresa. Yo he tenido muchos diálogos con él. Me encantaría poder ayudarlo en todo lo que podamos hacer las cámaras empresarias en su gestión. Veremos cómo se desenvuelve, cómo quiere hacerlo, ni bien pueda tener con el beneficio de inventario. Tiene que ver cómo que están todas las cuestiones. Está la Secretaría PYME, está la Secretaría de Industria, está la Secretaría de Comercio, en fin, tiene muchas áreas ese sector. Y no nos olvidemos también de la agroindustria, de lo que conducía Julián Domínguez, donde tenés agroindustria, tenés pesca. Yo tengo varios sectores productivos asociados a la entidad que están vinculados ahí a Cejera, vinculados con ese ministerio, con lo cual, bueno, también veremos cómo se desenvuelve ese ministerio, que es vital, porque la agroindustria, y era nuestro sueño, ¿no? Esta buena relación que teníamos tanto con el ministro Domínguez, con el ministro Scioli, poder trabajar en conjunto para que de una vez por todas industria y agricultura estén pensando desde la semilla hasta el comercio cómo es la mejor manera de desarrollar el producto. Clarísimo. Tenemos que cerrar el programa, pero una reflexión, si querés, te convocamos para otro programa. ¿Y la oposición qué pasa? Uy, sería muy largo. Pero... Muy larga la respuesta, pero a ver, ¿está muy fragmentada? Yo creo que hay dos oposiciones. Sí. Una que es... Me refiero Juntos por el Cambio. Sí, pero hay una oposición que es... El radicalismo no va a decidir nada probablemente hasta abril, mayo del año que viene, porque tienen costumbres partidarias muy arraigadas. Hay que recordar a Ernesto Sanz convenciendo al radicalismo de acompañar Juntos por el Cambio. Y sin esa posición radical, los otros actores no pueden hacer nada, me parece. Es un actor que está desplegado en todo el país, que tiene varios gobernadores. Y que le da la territorialidad. Exactamente, y los otros no la tienen, salvo en algunos lugares, como la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual no tienen otra alternativa que esperar. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, señores, me despido de todos ustedes. Tenemos que hacer los agradecimientos, a ver si vamos, acá agradeciendo a Sastrería Windsor, lo tenemos abajo, @SastreriaWindsor o www.sastreriawindsor. Muchísimas gracias porque todos los programas acá en Nuestra Voz lucimos una ropa diferente. Señores, nos vemos la semana que viene en la edición central de Nuestra Voz, pero los días sábados, 23:30 horas, tenemos una edición especial abocado a la música, al arte y la cultura. Los espero la semana que viene. Chao.